Bueno, pues en primer lugar, los placeres de la imaginación primarios, es decir, aquellos que nos proporcionan la visión directa de los objetos, dimanarían, afirma Addison, de alguna cosa grande, de alguna cosa singular o de alguna cosa bella. Es decir, que los placeres de la imaginación primarios surgirían de la contemplación de algo que tiene que tener las cualidades de la grandeza, de la singularidad o de la belleza. Y no se nos debe escapar aquí, desde luego, el hecho de que estos tres conceptos coinciden casi exactamente con los que acabarán caracterizando la estética romántica posterior, es decir, lo sublime, lo pintoresco y lo bello. Y de ahí, pues que también podamos o tengamos que valorar la importancia y el efecto que Addison y las teorías de Addison tuvieron para los pensadores y los teóricos del romanticismo, de la estética romántica en general. Pero empecemos aclarando ahora un poco todo esto, comentando la primera de las cualidades mencionadas por Addison, la grandeza. Por grandeza no entiende Addison solamente desde luego el tamaño de un objeto concreto, sino también nos dice la anchura de una perspectiva entera considerada como una sola pieza. Es decir, para que lo podamos entender, lo que podría ser, por ejemplo, la vista de un campo abierto, la visión de un gran desierto, ¿no? O las grandes masas de montañas, las grandes masas de riscos o precipicios, nos dice, elevados. Es decir, la grandeza sería esa especie de magnificencia que se descubre, nos dicen, estos portentos de la naturaleza. Según Addison, a la imaginación, escribe, le apetece llenarse de un objeto y apoderarse de alguna cosa que sea demasiado grande para su capacidad. Caemos, escribe Addison, en un asombro agradable al ver tales cosas sin término y sentimos interiormente una deliciosa inquietud y espanto. Sin embargo, y como buen empirista que es Addison, y como veremos también más adelante, él va a considerar imposible saber realmente la causa eficiente de esta relación entre lo grande y esa deliciosa inquietud y espanto o ese placer que sentimos ante la contemplación de esa cosa grande o de ese paisaje inmenso, ¿no? Pero sí es verdad que nos va a dar algunas pistas en relación a sus posibles causas. Y según Addison, y como veremos más tarde, extensas e ilimitadas vistas son tan agradables a la imaginación como lo son al entendimiento las especulaciones de la eternidad y del infinito, pues un horizonte espacioso, escribirá, lleva consigo la imagen de la libertad. Pero hablemos ahora de la segunda cualidad de los objetos que suscitan los placeres de la imaginación primarios, es decir, la singularidad, que tenemos que tener muy en cuenta que Addison relaciona directamente con la novedad, que él relaciona directamente también con la extrañeza. Todo lo que es nuevo o singular, escribe, da placer a la imaginación, porque llena el ánimo de una sorpresa agradable, lisonjea su curiosidad y le da ideas de cosas que antes no había poseído. Estamos en verdad tan familiarizados con cierta especie de objetos y tan empalagados con la repetición de unas mismas cosas que todo cuanto sea nuevo o singular contribuye no poco a diversificar la vida. Es decir, que para Addison lo que es singular, lo que es extraño, lo que es novedoso, alivia el tedio del que nos quejamos en nuestra vida ordinaria. Es decir, que el ser humano necesitaría variedad, el ser humano necesita novedad, necesitamos extrañeza y eso precisamente es algo que nos produce placer. Pasemos ahora a ver qué comenta Addison de la tercera de las cualidades que han de tener los objetos para que susciten en nosotros placeres de la imaginación primarios, y esa cualidad es la belleza. Basta descubrirla, la belleza, nos dice Addison, para que el ánimo se llene de una alegría interior y para que se esparza un agrado y deleite por todas sus facultades. En relación a esta tercera cualidad, a la belleza, Addison escribe también lo siguiente. Dice, la experiencia nos dice que hay ciertas modificaciones de la materia, las cuales sin examen alguno previo las pronunciamos a primera vista bellas o deformes. Es decir, que hay simplemente lo que viene a decir Addison es que hay cosas en el mundo que simplemente, sin que tengamos que analizarlas, pues nos producen placer, las consideramos bellas a simple vista.
Con esta afirmación Addison lo que hace es adelantarse también a lo que mucho más tarde va a plantear David Hume en su texto sobre la norma del gusto de 1757 y donde precisamente va a recuperar, diría yo, casi literalmente esta misma afirmación de Addison, escribiendo que, decía Hume, que en medio de toda la variedad y capricho del gusto, algunas formas o cualidades particulares, a causa de la estructura original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y otras para desagradar. Por otro lado, para Addison, dentro del concepto de belleza, podríamos hablar de varios subtipos diferenciados. Habría un tipo de belleza, de hecho, que sería la de nuestra propia especie, es decir, la que tendría que ver con nuestros cuerpos y cuyo efecto nos dice sería la atracción sexual. Pero también habría para Addison otra belleza que radica, dice, en diversas producciones del arte y de la naturaleza y que aunque no obren, nos advierten nuestra imaginación con el ardor y la violencia que la belleza de nuestra especie, excitan en nosotros, sin embargo, también un deleite secreto. Y esta belleza consistiría para Addison en la alegría o variedad de los colores, en la simetría y proporción de las partes, en la ordenación y disposición de los cuerpos o en la adecuada concurrencia de todas estas cualidades. En definitiva, como vemos, pues la belleza de los objetos artísticos, la belleza de los objetos de la naturaleza estaría para Addison basada en consideraciones completamente clásicas, como son la simetría, la proporción, la ordenación, etc. Un posicionamiento que tendrá desde luego mucha continuidad en la estética británica posterior. Por ejemplo, años más tarde, otro de los grandes representantes de las estéticas de base empirista, Edmund Burke, en su obra Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, publicada por primera vez en 1756, mencionará de nuevo la variedad de colores brillantes y la simetría como cualidades esenciales de la belleza. Por tanto, y recapitulando, los placeres de la imaginación primarios dimanan, en opinión de Addison, decíamos, de alguna cosa grande, singular o bella, y como resulta lógico, y dado que estas cualidades pueden aparecer combinadas, tanto mayor, nos dice, será el placer suscitado cuantas más de estas cualidades se descubren en un mismo objeto. Y lo mismo sucedería si otro sentido, nos dice, se sumase a lo que recibimos por la vista. Así, por ejemplo, escribe Addison, si se percibe la fragancia de algunos olores o aromas, estos realzan los placeres de la imaginación y hacen más agradables los colores y verdor de un paisaje, porque las ideas excitadas por las impresiones de ambos sentidos se ayudan mutuamente y son más deliciosas, dice Addison, cuando van juntas que dirigiéndose al ánimo separadamente. En este punto, Addison está incorporando desde luego una precoz reflexión sobre el concepto de sinestesia, sobre esa asimilación conjunta o esa interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo y que no había sido apenas considerada con anterioridad al momento en el que Addison publica este escrito. Por otro lado, y como acabo de señalar, Addison considera que se puede comprobar en la experiencia que da placer a la imaginación todo lo que sea grande, todo lo que sea nuevo, todo lo que sea bello. Sin embargo, y desde su posicionamiento, como digo, de base empirista, no puede sino advertirnos a continuación de la imposibilidad de señalar la causa eficiente de este placer. Es decir, según Addison, no podemos bosquejar, no podemos señalar las diversas causas necesarias y eficientes de las que dimana nuestro placer o disgusto. Pero, ¿por qué no podemos señalar esas causas? Pues porque para Addison, dice, no comprendemos ni la naturaleza de una idea, ni la esencia del alma humana, y esto es algo que en su opinión necesitaríamos para poder descubrir las causas de las relaciones entre esas cualidades y el placer que nos producen. Es decir, para Addison lo que está claro es que la alegría o variedad de los colores en una cosa, en un objeto, la simetría y la proporción de sus partes, todo esto nos produce placer, pero no sería posible averiguar, en su opinión, la causa eficiente de ese placer. No podríamos averiguar realmente cuál es la causa eficiente de ese placer. Es decir,
no podremos llegar, en su opinión, nunca a saber, en última instancia, eh, eh, llegar, digamos, a la explicación de por qué existe esa correspondencia entre esas cualidades y el placer que nos suscitan. Y para incidir precisamente en este desconocimiento, sin duda central en la estética británica de ese momento, Addison cita a Ovidio, iniciando uno de los apartados de este ensayo con este pequeño fragmento de las Metamorfosis. Una frase, causa latet, uis est notissima, y que podríamos traducir más o menos como la causa es secreta, los efectos de la fuente, en cambio, bien conocidos, que le sirve precisamente a Addison para ejemplificar esta imposibilidad de llegar a conocer las causas eficientes de nuestros placeres primarios de la imaginación. No obstante, para Addison, y aunque no podamos señalar, repito, las diversas causas eficientes de las que dimana nuestro placer o nuestro disgusto en la contemplación de un determinado objeto, sí que están a nuestro alcance, sin embargo, las causas finales. Y esto es también algo, pienso, extraordinariamente importante y que yo creo que marca decir, un elemento esencial en la aportación que hace Addison en este texto. Tenemos que tener en cuenta que aquí Addison estaría haciendo uso de forma más o menos obvia de la teoría de las causas de Aristóteles. Si hacemos un poco memoria y recordamos esta teoría en Aristóteles, tenemos que recordar que para Aristóteles la causa formal de una escultura, por ejemplo, sería la forma de la escultura, es decir, la figura en la que entra el material, ¿no? Como decía Heidegger. Por otro lado, la causa material de la escultura sería la materia de la que está hecha, que puede ser el mármol, que puede ser el alabastro, cualquier otro material. Mientras que la causa eficiente sería el escultor, que la ha desarrollado, que la ha generado, que la ha creado. Y la causa final de la escultura sería la finalidad última de esta, es decir, por ejemplo, que la escultura sirva para orar ante un dios o simplemente sirva para decorar un espacio concreto. Según Addison, como digo, no podemos conocer la causa eficiente del placer o desagrado que nos produce la contemplación de determinados objetos, pero sí que podríamos conocer las causas finales de ese placer. Y para aclarar un poco cuáles son para Addison las causas finales de cada una de las cualidades de los objetos que nos proporcionan placeres de la imaginación primarios, creo que podemos empezar por la primera, comentando la primera de esas cualidades, la grandeza, en relación a la que escribe lo siguiente. Una de las causas finales del placer que sentimos en las cosas grandes puede ser la esencia misma del alma del hombre, que no encuentra su última, completa y propia felicidad sino en el Ser Supremo. ¿Qué viene a decir aquí Addison? Bueno, pues que una gran parte de nuestra felicidad resultaría, en su opinión, de la contemplación de Dios, y que por ello, en su opinión, Dios nos habría criado, escribe Addison, dispuestos naturalmente a deleitarnos en la observación de todo lo que sea grande y que no conozca límites algunos. Y de ahí estaría, o aquí estaría, por tanto, la explicación de por qué las cosas grandes nos producen ese placer de la imaginación primario, ¿verdad? En cuanto que de alguna manera, en su opinión, nuestra felicidad estaría vinculada siempre a la contemplación de Dios y por tanto a ese deleite vinculado a la observación de lo que no conoce límite. En segundo lugar, veamos cuál sería la causa del placer que proporciona lo novedoso. Y escribe Addison, el Hacedor, es decir, Dios, ha acompañado un placer secreto a la idea de toda cosa nueva para animarnos a adquirir conocimientos y empeñarnos en investigar las maravillas de la creación. Por ello, en opinión de Addison, cada idea nueva lo que haría sería llevar consigo un placer que nos impelería, digamos, o que nos movería a emprender siempre nuevos descubrimientos. En cuanto a la causa final de la belleza de los cuerpos y de las especies, nos dirá lo siguiente.
en todas y cada una de los diferentes órdenes de criaturas, ha hecho agradable el mismo Ser Supremo todo lo que es bello en su propia especie, con el objeto de que todas se animen a multiplicarse y perpetuarla. Porque si todos los animales, añade Addison, no sintiesen un estímulo y ardor al observar la belleza de su casta, vendrían a acabarse las generaciones y se despoblaría la tierra. Es decir, que la causa final de la belleza de los cuerpos, la causa final de la belleza de las criaturas del mundo, de los animales, incluso de los propios seres humanos, del cuerpo de los propios seres humanos, tendría que ver evidentemente en este caso con la procreación. Y por último, la causa final del placer que nos produce la belleza de las cosas externas, de los objetos que nos rodearían, sería, en su opinión, la siguiente. El Hacedor, nos dice Addison, ha hecho que parezcan bellos tantos objetos para que la creación entera resultara más risueña y deliciosa. Ha dado a casi todos los objetos que nos rodean el poder de excitar en la imaginación alguna idea agradable, de tal suerte que nos es imposible mirar sus obras con frialdad y aún indiferencia y examinar tantas bellezas sin una satisfacción y complacencia interior.